Buenos días, hermanos. Es un gozo haber estado durante esta reunión con todos vosotros y he de decir que cuando ha empezado la reunión pensaba que Carmelo me iba a quitar el tema. Digo, a ver ahora qué predico yo. ¿Has estado cerca? No, pero estaba pensando qué gozo es cuando venimos y vemos cómo el Espíritu Santo se mueve entre nosotros, cómo Él nos enseña a través de los hermanos. Yo no había hablado con Él, pero Él ha hablado de la justificación y es un tema que quiero hablar hoy. Pero bueno, hermanos, vamos a ponernos en contexto. Estamos hablando y siguiendo nuestros estudios del Sermón del Monte. Así que si puedes abrir tu Biblia en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, vamos a estar reflexionando hoy sobre Mateo capítulo 5, y no sé si recordaréis, algunos de vosotros creo que sí que estuvisteis, otros quizá no, hace ya más o menos un mes, que ya estuvimos dando lo que podríamos decir la primera parte de este estudio. Si usas Reina Valera, el título que hay encima del versículo 17 pone Jesús y la ley, ¿verdad? Y estuvimos viendo el versículo 17 y 18 la última vez. Y hoy vamos a continuar con esa sección donde Jesús habla acerca de las Escrituras y la ley, y vamos a ver el versículo 19 y 20. Y para los que no estuvieran, o si no os recordáis, yo lancé una pregunta ese día, y la pregunta que lancé fue, ¿sigue siendo la Biblia relevante en el siglo XXI? Es decir, ¿podemos y debemos seguir creyendo en este libro en pleno 2024, porque hay muchas personas que dicen que esto está obsoleto? Hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿cómo te puedes creer lo que dice ahí? Y estuvimos viendo, y la respuesta corta es que sí, que la Biblia sigue siendo relevante y válida para todos nosotros a día de hoy. Creo que en el canal de YouTube está esa predicación, por si alguno no la ha visto, y voy a hacer referencia a ella un poco, la podéis estar viendo, pero a modo de resumen, para que podáis seguirme bien, Jesús en ese versículo 17 y 18 hace dos cosas, defiende dos cosas. Defiende en el versículo 17 su importancia, dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, sino que no he venido para abolir, sino para cumplir. Y estuvimos viendo cómo Jesús defendía la importancia de las Escrituras. Y luego en el versículo 18 vimos que Jesús también defendió su permanencia. Porque en verdad os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni la tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Por lo cual, aquí no pone la palabra de Dios es válida hasta el 2010, hasta el 2005. No, hasta que el cielo y la tierra pasen. Y el cielo y la tierra aún no han pasado, por lo cual vimos que la Biblia sigue siendo importante para nosotros hoy en día. Y también estuvimos dando algunas razones más en ese día de por qué debemos y por qué podemos confiar en que la Biblia es la palabra de Dios. De hecho, creo que nos vino muy bien porque a la semana siguiente de estar dando nosotros esta predicación, este estudio, vino nuestro hermano Valerian. Y Valerian habló de una forma mucho más extensa, profunda y profesional que yo, acerca de por qué la Biblia sí que debe ser y es relevante en nuestros días, de por qué realmente podemos confiar en ella, podemos confiar en la Biblia. ¿Y qué es lo que estuvimos viendo? Bueno, pues rápidamente, una de las cosas más importantes de por qué la Biblia sigue siendo relevante hoy es porque es inspirada por Dios. Este libro es la palabra de Dios. Bueno, nosotros le llamamos libro, pero en realidad, si te pones a pensar, esto es una enciclopedia de libros. Son 66 libros, escritos en 3 continentes, en 3 idiomas, por 40 autores distintos que no se conocían. Y cuando uno se pone a pensar en eso, dice, bueno, es imposible que este libro en conjunto tenga coherencia. Pues sí la tiene. Tiene un hilo conductor y habla acerca de nuestra salvación, del Mesías, de Cristo y de cómo Él había hecho un plan para salvarnos a todos. Así que sí, la Biblia es inspirada por Dios. Esta es la palabra de Dios. Y que sea la palabra de Dios también tiene unas
consecuencias. ¿Qué genera eso? Bueno, pues que si la Biblia es la palabra de Dios, vimos que la Biblia podemos confiar en ella porque será inerrante, es decir, no contiene error, Dios no va a errar. También va a ser infalible, es decir, no nos va a conducir al error. También vemos que si esta es la palabra de Dios, esto es suficiente, la Biblia es suficiente y es todo lo necesario que necesitamos para llegar al Señor. No necesitamos añadir, no necesitamos quitar nada de lo que está escrito, porque esto es lo que Dios quiso que supiéramos y todo lo que necesitamos saber para llegar a Él. Y por eso también la Biblia sigue siendo a día de hoy nuestra autoridad. Es decir, podemos confiar en que en ella encontramos todo lo que necesitamos saber para saber cómo debemos vivir nuestras vidas para agradar a Dios. Así que, a grandes rasgos y muy rápido, esto es lo que estuvimos tratando durante la anterior sesión. Y creo que es importante que esto lo tengamos un poquito en mente, porque si no, sería como si vamos a ver una película al cine y vamos a ver la segunda parte de una película que tuviste hace 15 años y empiezan a aparecer personajes, empiezan a aparecer diálogos y tú dices, ¿pero de qué está hablando este? ¿Y quién es este? ¿Y por qué está peleado con el otro? Bueno, es que eso va en relación todo. Así que Jesús va a seguir con ese hilo conductor. Aquí Jesús sigue defendiendo las Escrituras. Por tanto, hoy seguimos hablando de ese mismo tema y os lanzo la misma pregunta otra vez, porque a veces se nos olvidan. Hemos dicho que somos olvidadizos, es verdad. ¿Sigue siendo relevante la Biblia en el siglo XXI? ¿Podemos confiar en ella? Absolutamente que sí. Bien, vamos a leer el texto, versículo 17 en adelante, y vamos a leerlo desde el 17 para ver cómo fluye esta enseñanza de Jesús. Dice así: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni una letra más, ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues, versículo 19, que anule uno solo de estos mandamientos y aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Reino de los cielos, 3 veces. Lo ha repetido. ¿Recordáis? Aquí el Señor Jesús, el Rey del reino, está enseñando a los ciudadanos del reino cómo deben conducirse. Y si la última vez estuvimos hablando que Jesús estaba defendiendo la importancia y la permanencia de las Escrituras, vamos a seguir viendo cómo Jesús muestra la relevancia de las Escrituras y el propósito de las Escrituras. Hoy vamos a estar viendo eso, la relevancia de las Escrituras en el versículo 19 y el propósito de las Escrituras en el versículo 20. Así que dice el versículo 19, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, y cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Estoy seguro de que todos los que estamos aquí tenemos nuestras preferencias en muchas cosas. Principalmente, quizá, una de las preferencias que más nos puede diferenciar a unos de otros son nuestras preferencias a la hora de comer, la comida, ¿verdad? Es verdad. A algunos de nosotros, me incluyo ahí, nos vuelve loca la carne. En general, todo tipo de carne, de cualquier forma, me encanta. Otros prefieren el pescado. Otros, sin embargo, la carne y el pescado no les va y prefieren las verduras. Otros, la pasta. Y así podemos pensar, pero todos nos volvemos locos con los dulces. Eso suele pasar y es algo común entre todos. Pero al final sabemos, o deberíamos saber, que la alimentación más beneficiosa para nosotros, la más saludable, es aquella que combina en su justa medida todos los tipos de alimentos. No podemos alimentarnos únicamente de carne, no podemos alimentarnos únicamente de hamburguesas, de pizzas o de patatas fritas, por mucho que nos gusten. Necesitamos las vitaminas de la fruta, necesitamos la proteína de la carne, necesitamos las fibras de las verduras y las legumbres y un largo etcétera, ¿verdad? Tener una alimentación equilibrada es esencial, porque cada tipo de alimento tiene algo que nosotros necesitamos, eso es fácil de entender. Ahora hago yo aquí un paréntesis y
Si algunos de los que ya habéis sido padre habéis conseguido que vuestros hijos entiendan esto, por favor, ayudadme. Porque parece que tienen un microscopio en los ojos y cuando la sopa tiene un minúsculo grano de algo verde o naranja, saltan todas sus alarmas y dicen, esto yo no me lo como. Y luego cuando están entretenidos y no lo ven, se lo comen y ni siquiera lo notan. Pero es algo increíble, ¿verdad? Pero bueno, tú te estarás preguntando, bueno, Daniel, ¿y dónde quieres llegar con esto? ¿Qué me quieres decir? ¿Que tengo que comer bien? Pues también debes comer bien, pero no. Es que creo que a veces nos acercamos a la Biblia de esa forma. Hay muchas personas que se acercan a la Biblia y abren la Biblia y cogen esto por aquí, cogen esto por allá, esto me gusta, esto me anima, esto me viene muy bien, pero cuando empiezan a leer partes que no les convence, que no les interesan porque les están mostrando un problema que tienen, un pecado que tienen que cambiar en su vida, entonces van pasando de página. Es como una especie de buffet libre, ¿verdad? Yo llego al buffet libre y obviamente yo voy al buffet libre a comer lo que me gusta. Yo me levanto y me echo en mi plato lo que me gusta, pero voy huyendo de aquellas cosas que no me gustan. No podemos acudir a la Biblia así. Este es el motivo por el cual Jesús acaba de decir estas palabras. Él está enseñando, como hemos dicho, cómo deben vivir los ciudadanos de su reino. El rey enseñando a los ciudadanos del reino. Y aquí el rey está diciendo a esas personas, a esos ciudadanos del reino, debéis vivir vidas que tengan como propósito cumplir mi ley. Toda mi ley. No solo lo que nos gusta, no solo lo que nos interesa, sino toda ella. Ahora, yo sé que alguno en este momento podría estar pensando, bueno, pero Daniel, define bien esto, aclara bien esto, porque Cristo vino a cumplir la ley. Lo hemos leído en el versículo 17. Por ejemplo, ya no tenemos que realizar sacrificios, correcto. Y si me dejáis ahora lo voy a intentar explicar más a lo largo del estudio. Pero tenemos que entender que estas palabras de Jesús las está diciendo a personas, a oyentes que estaban bajo el Antiguo Testamento en este momento. Cristo aún no había comenzado con el Nuevo Testamento. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy que nosotros sí estamos bajo ese nuevo pacto? Lo vamos a ir viendo. Como ya hemos explicado en algunas ocasiones, y lo vuelvo a decir porque creo que hay gente que a lo mejor no lo ha escuchado, los judíos de la época de Jesús habían dividido la ley en secciones, en partes, para intentar poder categorizarlas e intentar cumplirlas. Ya lo he dicho en algunas ocasiones, creo que lo sabéis. Había un total de unos aproximadamente 613 mandamientos. 248 se les llamaba positivos, eran deberes que tenían que hacer. Y 365, uno para cada día del año, eran negativos o prohibitivos, lo que no debían hacer. Y durante esta época, ¿sabéis? La gran mayoría del tiempo, ellos se lo pasaban discutiendo acerca de cómo coger esos 613 mandamientos y hacer listas de importancia. Bueno, yo creo que este es más importante, no, yo creo que este va por encima, este es más importante que este otro, y discutían acerca de esto. De hecho, hay una parte de las Escrituras, una historia, o un episodio, mejor dicho, en los Evangelios, donde se nos muestra esa verdad. Y los fariseos intentan que Jesús también haga una lista. ¿Sabéis? Un intérprete de la ley en Mateo 22, lo puedes buscar, Mateo 22 del 37 al 39. Un intérprete de la ley, es decir, el listo de entre los fariseos, el erudito de entre los fariseos se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y sabéis, lo más probable es que esta persona estuviera esperando una lista de parte de Jesús. Que Jesús le dijera, bueno, yo creo que este, por encima, este. Por así decirlo, estaba diciéndole, Jesús, dime tu top 10 de mandamientos más importantes. Y recordáis la respuesta de Jesús. Jesús no le dice, no hay ninguno más importante que otro, no, está mal esto, no. Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande de los mandamientos. Y añade, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En cierto modo aquí Jesús
Está reconociendo que estos 2 mandamientos podrían estar por encima del resto, que de ellos va a emanar y va a surgir todo lo demás. Se sustentan todos los demás en estos 2. Así que el problema de los fariseos no estaba en que ellos intentaran categorizar la ley, no estaba en que intentaran hacer esas listas. El problema de los fariseos, nuevamente, estaba en su corazón. Estaba en su corazón porque ellos únicamente estaban preocupados en cumplir externamente. ¿Pero qué había del interior? Fijaos, Mateo 23, Jesús dice lo siguiente de los fariseos. Mateo 23, 23. Dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas». Aquí Jesús está diciendo: estáis obsesionados por diezmar el comino. Y estaba bien porque lo tenían que hacer. El comino, las especias, lo tenían que diezmar, sí. Pero no dejando a un lado la justicia, la misericordia y la fidelidad, que podríamos decir que son mucho más importantes. ¿Nos damos cuenta? Se preocupaban de lo externo y olvidaban lo interno. Y es por eso que Jesús, ahora, delante de esta gran audiencia, en el Sermón del Monte, y estuvimos viendo que estas personas que estaban escuchando estaban esperando ver qué opinaba este nuevo maestro acerca de la ley, no sabían si realmente a lo mejor Jesús iba a decir: no, yo quiero quitarla toda, no. Por eso dice al principio en el versículo 17, no penséis que he venido para abolirla, no penséis esto, porque es lo que estaban pensando. Delante de ellos les dice que deben cumplir todos los mandamientos. No debemos quebrantar ni siquiera uno. Y esta advertencia toma aún más peso para aquellos que enseñan erróneamente la palabra de Dios, porque no solo dice cumplir, sino también enseñar, cumplir y enseñar. Y no penséis que aquí ya puedes desconectar, porque tú puedes decir: no enseñar, yo no enseño en el púlpito, pues esto no es para mí. No. Jesús se lo está diciendo a una multitud. ¿Toda la multitud estaba enseñando? ¿Eran todos maestros? No. No se está dirigiendo únicamente a las personas que suben a un púlpito. Esta es una advertencia a todos los que se consideran y son ciudadanos del reino, porque todos, en cierta medida, estamos enseñando a los demás. ¿Cómo? Pues si tú estás viviendo y estás diciendo que crees en Cristo, que crees en la Biblia, que tienes una fe, tú estás hablando con tu forma de vivir. Tú estás hablando también literalmente con tus vecinos. Y cuando hablamos de la palabra de Dios de una forma despectiva, cuando hablamos de la palabra de Dios de una forma en la cual le quitamos autoridad, lo que está pasando es que estamos dando un mal testimonio de ello. Estamos enseñando a los demás, pero no lo estamos enseñando bien. Mientras que si vivimos vidas que buscan cumplir esos mandamientos, que buscan enseñar a los demás acerca de nuestra fe y de lo que dice la palabra de Dios, estaremos enseñando correctamente. Ahora, ¿cuál es la promesa o el castigo por cumplir este mandato? Porque fijaos una cosa, y esto es importante porque aquí la gente se equivoca. Aquí Jesús está dirigiéndose y hablando a personas que ya son ciudadanos del reino. Es decir, Él se está dirigiendo a creyentes, personas que ya forman parte del reino de los cielos porque ya han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, pero que todavía están en este mundo. Todos los que estamos aquí y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador estamos en esta situación. Hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero aún estamos en este mundo. Y la pregunta es, ¿cómo debemos vivir nosotros? ¿Cómo debemos conducirnos en este mundo mientras esperamos
su venida o que nosotros partamos hacia Él. Pues mientras vivimos en este mundo aquí, en esta tierra, nuestro propósito, dice Cristo, que debe ser cumplir y seguir con sus mandamientos. Y esa es la forma en la cual Dios dice que compensará a aquellos cuando lleguen en su reino. Según esta enseñanza, nuestra posición o grandeza en el reino de los cielos estará determinada por el valor que le hayamos dado a la palabra de Dios, tanto por nuestro empeño en cumplirla como por nuestro empeño en enseñarla correctamente. Y esta promesa se aplica a los creyentes, a todos. No importa si no eres un maestro, si no escribes libros de teología o hablas delante de miles de personas, lo que importa es cuál es la posición que ocupa la palabra de Dios para ti en tu vida. ¿Cuál es la relevancia que le das tú a las enseñanzas y los mandatos de Dios? ¿Vives tú cada día buscando agradar a Dios o simplemente acudes a la Biblia como un buffet libre cuando te interesa recoger algo que te dé una palmadita en la espalda? O peor aún, cuando intentas coger un texto para atacar a otro hermano porque lo está haciendo mal. No debemos ir a la palabra de Dios de esa forma. ¿Sabéis? Casi todos los que estamos aquí somos adultos, tenemos el carnet de conducir, ¿verdad? Prácticamente todos. Y cuando nos estamos sacando el carnet de conducir, nos enseñan las normas de circulación. Ahora, no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que hay normas de circulación que son mucho más importantes que otras. De hecho, hay algunos que te quitan muchos puntos, incluso que te pueden quitar el carnet directamente, y otras que no te quitan puntos. Es decir, no es lo mismo saltarse un semáforo en rojo o ir en dirección contraria por una autovía que no poner el intermitente para girar a la derecha. Pero ninguna de las dos cosas la puedes hacer, aunque lo del intermitente a la gente se le olvida. Está prohibido no poner el intermitente y está prohibido ir en dirección contraria. Ninguna de las dos cosas las puedes hacer y no puedes, si quieres ser una persona que cumple con el código de seguridad vial, incumplir ninguna de estas normas. De igual modo que si eres un verdadero cristiano, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, entonces no puedes acudir a la palabra de Dios y coger solo las partes que te interesan. No puedes decir, bueno, pero esto yo no lo cumplo porque esto seguro que era... Esto es muy normal. Esto seguro que era cultural. Esto era de la época de Pablo, pero hoy ya no se aplica, ¿verdad? No, tú tienes que ver la vida a través de la palabra de Dios, contrastarla con ella y corregir las cosas que no estás haciendo bien. Obviamente acudiendo a cada texto y estudiándolo de una forma correcta, en su contexto, estudiando cada palabra, indagando y viendo cuál es el significado adecuado de esa enseñanza. Si somos verdaderos ciudadanos del reino, debemos tener las enseñanzas de la palabra de Dios en una posición de alta relevancia en nuestra vida, de gran importancia, y nuestro deseo debe ser siempre serle fiel en todo. Ahora, la enseñanza de Jesús no acaba aquí. Jesús no para aquí con esta sección, sino que Jesús ahora va a hacer una aclaración más. Y es una aclaración muy importante, porque de no hacer esta aclaración, nosotros aquí nos quedamos con una especie de sensación de que la salvación depende de nuestras obras, en cierto modo. Pero ahora vamos a ver que esto no es así. Ahora Jesús va a hacer una declaración que descolocó por completo a todos sus oyentes. Y es una de las mayores enseñanzas que muestra la palabra de Dios. Porque Jesús ahora va a hablar del propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Dice versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora quiero que por un momento pienses en tu época de estudiante. Para algunos es fácil porque están en la época de estudiante o porque hace muy poco.
para otros empieza a ser difícil, se nos hacen ya borrosos la memoria porque nos estamos haciendo un poco mayores, pero quiero que pienses, y te pido que pienses en esa persona superlista de tu clase. Incluso un puntito más. Quiero que pienses en una persona que saca matrícula en todo, que no importa la asignatura, el trabajo, la tarea que le pongan, siempre era el mejor. Matrícula, matrícula, matrícula. Por eso quiero que imagines ahora a esa persona de tu clase y que el profesor llega un día y os dice: alumnos, la única forma de aprobar mi asignatura es que saquéis mejor nota que este hombre o esta mujer. La única forma es que superéis a esta persona. De otra forma no vais a poder aprobar. Ahora, automáticamente nosotros pensaríamos: es imposible. Ni lo voy a intentar. No puede hacerse. Nadie nunca ha sacado mejor nota que esta persona. Yo no tengo esa capacidad, no puedo hacerlo, es imposible. Pues esto es lo que pensaron las personas que escucharon esta declaración de Jesús. Esto es lo que les pasó por la cabeza a los que estaban escuchando cuando Jesús dijo: debéis ser más justos que los fariseos. ¿Cómo es eso posible? Pues si estamos diciendo que diezmaban el comino. Es imposible, no se puede hacer. Estamos hablando de personas que habían dedicado su vida a hacer listas de mandamientos, a aprenderse la ley de memoria, personas que diezmaban y cumplían con la ley a rajatabla. A los ojos de estas personas oyentes, nadie podía ser más justo que un fariseo. Y ahora Jesús está diciendo que si no somos más justos que los fariseos, entonces no podremos entrar en el reino de los cielos. Porque fíjate una cosa, las palabras importan. Y cuando leemos el texto tenemos que fijarnos en los detalles, tienes que observar. En el versículo anterior, el versículo 19, Jesús está hablando de la relevancia de las Escrituras y está dirigiéndose a aquellos ciudadanos que debían cumplir con todos los mandamientos, pero que ya estaban dentro del reino de los cielos. Aquí lo que dice es que serán llamados pequeños o grandes dentro del reino de los cielos, pero ya están dentro. Ahora, aquí lo que está diciendo es que el que no tenga la justicia de los fariseos no va a entrar al reino de los cielos. Mientras que en el 19 se dirige a personas que ya están siendo parte del reino de los cielos, en el 20 dice: para entrar tenéis que ser más justos que los fariseos. ¿Qué está diciendo entonces Jesús aquí? ¿Está enseñando algo imposible? Jesús está aquí explicando y enseñando algo que toda la Biblia enseña. Y tristemente, esta es una de las enseñanzas que quizá a los seres humanos menos nos entra en la cabeza. Porque estamos, no sé si totalmente impulsados por nuestra mentalidad de yo consigo lo que me propongo y yo merezco y yo hago. Jesús está enseñando que es imposible acceder al reino de los cielos por nuestro propio esfuerzo. La Biblia enseña esto de principio a fin. La Biblia enseña que la salvación no puede ganarse con nuestras propias obras. Y lo siento si alguna vez has pensado así, si alguna vez te han enseñado así, pero tienes que hacer algo y es: lee la Biblia, mírala, estúdiala y verás que la Biblia nos enseña que no podemos hacer nada para ganarnos el cielo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos que la salvación es por la fe. Incluso para aquellas personas antes en el Antiguo Pacto, Pablo mismo lo aclara, por si alguien tuviera alguna duda, que Abraham fue salvo por la fe. Porque habría algunos que dijeran: no, mira, Abraham fue salvo por las obras, porque obedeció, porque hizo esto. No. Pablo está aquí aclarando Romanos 4:3. Abraham fue salvo por la fe. No hay nada, absolutamente nada, que tú y yo podamos hacer para acercarnos lo más mínimo al cielo. Y Jesús explica esto en muchas ocasiones
Y esto lo tenemos que entender en muchas ocasiones porque no nos entra en la cabeza. Hay una parábola que explica Jesús, y es la parábola del fariseo y el publicano, y tiene este mismo contexto. Lucas 18, del 9 al 14, la puedes encontrar. Y se nos dice que hay dos personas que están en el templo y un fariseo oraba lleno de arrogancia diciendo: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Te doy gracias porque no soy un ladrón, ellos son ladrones, injustos, adúlteros, y no soy ni siquiera como este publicano de aquí. Yo hago muchas buenas cosas, decía. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo diezmo todo lo que gano, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesús nos dice en esta parábola que el publicano no quería ni siquiera alzar su vista al cielo, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y sabéis lo que explica y enseña Jesús con esta parábola? Jesús dijo: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y mirad, las personas más odiadas y despreciadas de esa sociedad eran los recaudadores de impuestos. Ellos habían traicionado a su país, habían traicionado a su nación, a su familia, a su religión, a sus creencias, para unirse con Roma con tal de recaudar impuestos y extorsionar a sus propios hermanos, a su propia gente. Y por otra parte, tenemos a los fariseos, que eran los modelos de la sociedad. Eran morales, respetables, eran religiosos. Así que para la gente es muy impactante escuchar que Jesús está diciendo que ese recaudador había sido justificado por su fe arrepentida. Mientras que el fariseo, con toda su alta moralidad, era condenado. ¿Por qué? Porque estaba confiando en su propia justicia, en sus propias acciones, en sus propias buenas obras para ganarse el cielo. Y eso es imposible. Esta enseñanza fue una de las enseñanzas más radicales que estas personas habían oído. Y quizá, si te pones a pensar, también es una de las más radicales para nosotros. Si los fariseos, que eran tan meticulosos de la ley y la moralidad, no podían entrar en el cielo, entonces ¿quién podría? Y Jesús mismo da la respuesta en este mismo sermón. De hecho, la primera frase del Sermón del Monte es la respuesta a esta pregunta. ¿Quiénes son aquellos que podrán entrar en el reino de los cielos? Mateo 5, versículo 3. La primera frase del Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿Quién entra al reino de los cielos? Los pobres de espíritu. No aquellos que dicen: yo soy bueno, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy. No, tú no eres nada. Tú no puedes ganarte el cielo, tú no puedes hacer nada para llegar a Dios y presentarte ante Él. El reino de los cielos es de los pobres de espíritu. Y nos tiene que entrar eso en la cabeza. Si somos ciudadanos del reino, no es por nuestros propios méritos, no es por lo buenos que somos, ni lo bien que hacemos las cosas, sino por los méritos de Cristo. Santiago 2:10 enseña una cosa. Dice: cualquiera que guarda la ley, pero tropieza en un solo punto, se hace culpable de todos. ¿Qué nos enseña este versículo? Que todos estamos suspensos. Que ninguno vamos a aprobar. Y hemos dicho que Jesús, con estas palabras aquí, quería demostrar y mostrarnos cuál era el propósito de la ley. Así que, ¿cuál es el propósito entonces de la ley? Demostrarnos nuestro pecado y hacernos ver que necesitamos a Cristo. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Gálatas, dice que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestra ayuda para llevarnos a Cristo. La ley lo que hace es mostrarnos nuestra incapacidad de salvarnos. La ley nos muestra que no podemos por nosotros mismos. De hecho, los
los apóstoles se dieron cuenta de esto y después de una de las enseñanzas de Jesús en Mateo 19, cuando un joven rico se acerca a Jesús y le dice cómo puede entrar en el reino de los cielos, después de enseñarlo, dice el versículo 24, y otra vez os digo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, fijaos la frase que dicen los apóstoles aquí. Los discípulos, llenos de asombro, decían, ¿entonces quién podrá salvarse? Aquí se dieron cuenta. Dijeron, entonces, ¿qué hago yo para salvarme? No puedo. Versículo 26. Pero Jesús, mirándoles, les dijo, para los hombres eso es imposible. Pero para Dios todo es posible, porque la salvación viene a través de Cristo. Es su justificación, como decía Carmelo, no la nuestra. Son sus obras, no las nuestras. Conseguir la salvación por nuestros propios méritos es imposible. Y por eso era necesario que Dios mismo viniera y se hiciera un hombre como nosotros para salvarnos. Hay muchas personas que pretenden llegar al cielo y presentarse ante Dios habiendo hecho muchas cosas buenas. Y bueno, ¿a quién vamos a engañar? Todo el mundo de vez en cuando ha hecho algo malo, ¿verdad? Pero hay algunas personas que dicen, bueno, pero no es para tanto. Si esto es mi vida y yo he hecho un poquito de algunas cosas regulares, no pasa nada. Yo esto lo arreglo. ¿Cómo lo arreglo? Pues muy fácil. Yo me pongo, a ver que no se me caiga. Muy fácil. Yo he hecho algunas cosas malas, pero yo voy a hacer muchas cosas buenas. Yo voy a ayudar a los pobres, voy a diezmar, voy a cumplir la ley, voy a obedecer a mis padres, voy a intentar hacer misiones, voy a intentar, lo que quieras. Y no voy a echar más agua porque se sale. Pero al final tú no vas a poder solucionar tu problema. Por muchas cosas buenas que hagas, dice un versículo, aunque acumules jabón sobre ti y te laves, aunque acumules lejía sobre ti y acumules jabón, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. No podemos, por nosotros mismos, presentarnos ante un Dios santo, sin mancha y perfecto, así, con nuestros propios méritos, e intentar decir, no, Señor, sí es verdad, yo hice algunas cosas malas, pero mira cuántas cosas buenas. No. Dios es perfecto y es santo. Y no puede tolerar ni una pizca de pecado. Y obviamente yo esto no me lo bebería. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Nosotros tenemos que acudir a Cristo, porque Él es el que vivió una vida perfecta. Él es el que vivió una vida sin pecado. Él sí tiene una vida limpia. Y Él es el que ofreció su vida para que cuando estemos delante de Dios y nuestra vida se vea así, si hemos aceptado ese sacrificio en la cruz, Él puede decirle al Padre, no, yo he pagado por este. Ahora yo quiero que tú le veas a través de mi obra en la cruz. Él está justificado por mi obra en la cruz. Porque yo he muerto en la cruz para limpiar su pecado, aquello que hizo mal. Por lo tanto, si hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos saber que es solo Él y a través de Él que algún día podremos estar en el reino de los cielos. Y esta es la enseñanza que Jesús hace acerca de las Escrituras. Jesús no solo defiende su importancia y su permanencia, sino que también defiende su relevancia y, en esta ocasión, defiende cuál es su propósito. Su propósito es mostrarnos que no somos justos. Y por eso en esta mañana estamos aquí, un grupo de personas que no son perfectas, adorando al Dios perfecto,
que entregó a su Hijo para morir en nuestro lugar, para salvarnos y para que con su sangre pudiera limpiarnos. Así que vamos a orar y quiero que salgas de aquí con esa pregunta que hemos lanzado al principio. ¿Cuál es la relevancia que tiene en tu vida la Biblia en el día a día? ¿Acudes a ella? ¿La tienes en alta estima? ¿La estudias? ¿La lees? ¿Intentas vivir conforme a lo que está escrito en ella? No acudas a la Biblia como un buffet libre, porque de esa forma no vas a encontrar esas cosas que Dios quiere decirte y que tienes que cambiar. Vamos a orar. Señor y Padre, te doy las gracias por tu palabra y porque en ella encontramos todo lo necesario, Señor, para poder acercarnos a ti y aprender de ti. Te doy las gracias, Padre, porque tú entregaste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz en nuestro lugar. Señor, tú aceptaste ese castigo que merecíamos cada uno de nosotros por amor. Y estamos agradecidos, Señor. Y queremos vivir vidas que realmente reflejen ese amor tan grande por nosotros, que reflejen que tú has cambiado nuestra vida, Señor. Te pedimos que tú puedas ayudarnos a que tomemos tu palabra en consideración y que le demos realmente la importancia que se merece, que podamos acudir a ella cada día, que podamos estudiarla, que podamos enseñarla y que busquemos cada día cumplirla, Señor, porque, Señor, nuestro deseo es agradarte, nuestro deseo es vivir vidas que realmente reflejen aquello que has hecho por nosotros y no hay otra forma que no sea adorándote en cada una de las cosas que hacemos en nuestro día a día. Te pedimos, Señor, que si alguna persona no te conoce, que tú puedas tocar su corazón, que tú puedas mostrarle esas cosas que tiene que cambiar, que se dé cuenta de que da igual los esfuerzos, por muy fuertes que haga, nunca podrá llegar al cielo, Señor, porque solamente eres tú, a través de Jesucristo, que tú nos puedes dar esa salvación. Gracias, Padre, por salvarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.